Un periodista y un camarógrafo de Televisión Nacional son emboscados y atacados con armas de fuego de grueso calibre. Por la cantidad de proyectiles, el objetivo era matarlos. Transitaban por un camino rural de la provincia de Arauco, el que ahora sabemos está tomado permanentemente por comunidades mapuche radicales. Es decir, en esta ruta el Estado no existe. También sabemos que en Arauco hay otras 4 rutas o más de características similares, en donde el Estado hizo marcha atrás. ¿Quién tiene derecho a pasar por allí y quién no? ¿Cuándo deciden atacarlos? ¿Con qué arma? E incluso si deciden asesinar a quienes se atreven a transgredir la regla no escrita, es decisión de grupos privados que se han tomado zonas enteras expulsando al Estado. En La Legua, en La Victoria, en La Pintana y ni hablar en San Ramón, en la región metropolitana, hay manzanas completas en donde la policía no ingresa. Tampoco las ambulancias. No hay bancos ni farmacias. Muchas botillerías, calles y plazas oscuras. Si alguien de mi familia se enferma, llamo al narco de mi barrio para que me ayude a trasladarlo al consultorio o al hospital. El Estado hace mucho tiempo que allí no existe. Hizo marcha atrás, sacando incluso a los bordes de las poblaciones comisarías y retenes de la PDI y de Carabineros. Un periodista de investigación conocido y serio, Mauricio Weibel, investiga los millonarios desfalcos que han cometido altos oficiales del Ejército con fondos fiscales de todos nosotros. Fue el primero que denunció el llamado Milipco Gate. Ahora sabemos que al igual como hizo el alto mando de Carabineros en la Operación Huracán, en Temuco, el Ejército consiguió autorización de un ministro de Corte para interceptar su teléfono, aduciendo falsamente que era el número de una espía extranjera. Y ahí están las fotos de quienes han vigilado, acosado y hostigado a la extraordinaria jueza Rutherford, quien tiene en sus manos esa investigación de fraude millonario, insisto, de los militares. ¿Cuántos chilenos más han sido intervenidos para espiar sus movimientos y con qué fines? ¿En qué maniobras antidemocráticas está sumergido el Ejército? ¿Qué dice el ministro de Corte que autorizó esas interceptaciones? Nadie ha dicho nada. En cualquier país democrático, ello habría bastado para que se le pidiera de inmediato la renuncia al ministro de Defensa. Aquí en Chile no. El Estado está ausente. No hay fiscalización de desfalcos, menos de irregularidades y delitos para ocultar esos desfalcos. Ángela González era una joven mujer de 24 años. Madre, amiga, amante. Quería cambiar este Chile desigual. Un Chile desigual que asfixia, que te quita las alas, que te bota al piso. En la noche del lunes salió a protestar. Pero el chofer de una camioneta, el dueño de esa camioneta, no lo pudo soportar y se lanzó contra el grupo de manifestantes donde estaba Ángela y la mató. Lo hizo porque cada vez más la vida ha perdido su valor en Chile. Y eso es en gran medida porque el Estado ha retrocedido y con ello también ha desaparecido una cierta justicia que cautela el derecho a la vida. Acercarnos al reino de la impunidad es una pesadilla. Todos sabemos que cuando el Estado retrocede, el ganador es uno solo, el narcotráfico. Un estudio de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes nos acaba de alertar sobre la presencia en Sudamérica del poderoso, del feroz cartel de Sinaloa mexicano. En Chile también. Aún es tiempo de reaccionar, pero para eso hace falta un piloto, un gran piloto. Un piloto con convicción, con ganas, en el Ejecutivo, en el Congreso. El nuevo enemigo, el verdadero, quiere asfixiar y callar al buen periodismo, no al farandulero ni al obsecuente, a ese periodismo que con su sonrisa hipócrita permanente cree que nos engaña. Bueno, desde aquí le decimos, no lo lograrán. Hoy, esta noche, en Pauta Libre.
Continúa el alza en los contagios por COVID-19 en Chile. Esta semana el presidente Sebastián Piñera anunció acuerdo con el laboratorio CanSino y Saval para tener en el país 1,8 millones de dosis adicionales de esta vacuna. El académico del Instituto de Ciencia Política y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Juan Pablo Luna, conversa con nuestro panel acerca de la grave crisis institucional en nuestro país, las próximas elecciones y más. En reportaje del medio digital CIPER, el ejército habría engañado a la Corte de Apelaciones para escuchar las llamadas del periodista Mauricio Weibel, quien investigaba hechos de corrupción en esta rama de las Fuerzas Armadas. Hoy el protagonista de esta noticia cuenta lo ocurrido al panel de Pauta Libre. Muy buenas noches, muchas gracias por abrirnos su puerta, por recibirnos en su casa, en momentos en que la pandemia sigue en el peor momento, momentos complejos. Quiero saludar a quienes están esta noche con ustedes, con nosotros, a este equipo. Yasna Levín, buenas noches. Hola, Mónica, buenas noches, compañeras. Buenas noches, Mirna Schindler. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Alejandra Matu, desde Nueva York, trabajando y estudiando. Buenas noches. ¿Y haciendo maletas? Bueno, y yo quisiera, a nombre de este equipo, porque somos un equipo, decirle a José Antonio Neme que decidió partir, que nos dejó, que le deseamos mucho éxito, que le deseamos lo mejor, le mandamos un abrazo, un beso, y decirles a ustedes que como Chile cambió, y cambió tanto, bueno, este panel nosotros nos hacemos cargo de autogestionarlo, somos puras mujeres, y así lo haremos porque tenemos un deber con todos ustedes. Lo que vamos a vivir este año es crucial, es un año importantísimo y nosotras hemos decidido reforzar este equipo, apretar los codos y estar aquí para estar todos los domingos junto a ustedes, llevándoles lo más importante, lo que no se puede perder de la pauta noticiosa. Muchas gracias. Yasna, Pauta Libre. Pauta Libre y libertad de prensa. Estaba escuchando la primera parte de tu editorial y pensaba qué duro es para 4 periodistas que estamos acá volver a hablar por segundo domingo consecutivo de la conculcación de la libertad de expresión. Ayer por un equipo de televisión atacado por la fuerza, hoy por un colega que fue espiado para evitar que hiciera su trabajo de denuncia. Otras veces por la presión política de un presidente que envía a llamar al dueño de este canal. Otras veces por un ministro de Salud que se permite juzgar el trabajo del New York Times y el Washington Post cuando critica su política sanitaria. Y otras veces cuando autoridades de gobierno rehúsan venir a un programa como este porque no lo consideran confortable, está fuera de su zona de confort. Y tampoco lo dicen directamente, sino que sencillamente nos ponen en su lista de espera. Pero muy frecuentemente se produce esa misma conculcación de la libertad de expresión por el dinero. No puedo olvidarme cuando el presidente de la Confederación y la Producción y el Comercio, Juan Sutil, todavía no asumía ese cargo, le quitó el auspicio a un canal de televisión porque no le gustaba a CNN porque no le gustaba su cobertura del estallido social. Otros periodistas y panelistas fueron despedidos de medios de comunicación por esa misma consideración. Y esto viene de hace tiempo y me acordé a propósito de la candidatura de un expresidente ejecutivo de Televisión Nacional de Chile, René Cortázar, que tiene es uno de los más apoyados por aportes económicos dentro de la candidato a la constituyente. Candidato a la convención constituyente, sí. Contaba Raúl Sor, un muy reconocido colega también, que haciendo él por ahí por el 2004 un reportaje, una investigación sobre el asbesto en Chile, estuvo en Bélgica, donde está la matriz de Pizarreño, preguntando si las vidas de los belgas eran más valiosas que la de los chilenos porque Pizarreño allá no usaba asbesto. Aquí no estaba prohibido. Volvió a Chile y de acuerdo a su testimonio, de Bélgica llamaron a Pizarreño en Chile, de Pizarreño en Chile llamaron a Televisión Nacional y de Televisión Nacional llamaron a Raúl Sor y Raúl Sor dejó de trabajar en Televisión Nacional.
Entonces, ojo con el dinero en la prensa. No es solo poder, no es solo fuego, no es solo poder fáctico militar, también es dinero. Lisa y llanamente, dinero. Ojo con los financiamientos a las campañas. Ojo con el tránsito, a veces muy obsceno, entre la política y el mundo privado. Mirna. Mónica, tú mencionaste el estado de Sinaloa como uno de los estados de México donde el narcotráfico no solo campea, sino que se apodera prácticamente de todo el tejido político y social. Yo estuve en Sinaloa 17 años atrás haciendo un reportaje en determinadas zonas que me tocó conocer, digamos, porque estaba haciendo un reportaje sobre la industria del secuestro en América Latina. Y hoy día yo no podría estar en el lugar donde estuve reporteando. Ojo, iba con escolta, no iba simplemente como una turista más, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque para que Sinaloa y México llegaran al lugar donde llegaron, tú lo dijiste, el Estado de Derecho comienza a ser socavado. Corrupción, gran agente de socavamiento del Estado de Derecho, la pérdida de confianza y credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones, ojo para lo que nos toca acá en nuestro país, porque todo tiene un comienzo, nada parte desde la oscuridad. La oscuridad o el tránsito, ¿no es cierto?, hacia un estado de cosas realmente complejos y severos, como lo que vive México, tiene, insisto, una trayectoria, hay una línea de tiempo. Y me preocupa lo que ha pasado en Chile, y ustedes ya lo mencionaron, pero quiero conectar también con lo que pasó con nuestro compañero Iván Núñez y con el camarógrafo Esteban Sánchez, que tuvo esta terrible, ¿no es cierto?, consecuencia producto de este ataque, ¿no es cierto?, artero, absolutamente, digamos, cobarde, que no tiene ninguna razón de ser, sino llamar la atención respecto de un trabajo periodístico o derechamente, ¿no es cierto?, generar temor en la población. Él lo calificó, que no vayamos, que los periodistas no entremos. Exacto, y ojo que él lo calificó como un acto terrorista. Yo solo quiero señalar que el historiador Fernando Pairicán, un reconocido historiador mapuche, joven, que ha hecho varias contribuciones desde su mirada intelectual, y que plantea la salida institucional del conflicto. Él ha dicho que la falta de política, nuevamente, hablemoslo así, la falta de Estado, lo que ha finalmente redundado es, desafortunadamente, ¿no es cierto?, en la radicalización de ciertos grupos. Acá no sabemos quién está detrás. Decir quién fue o quiénes no fueron es aventurado, porque lo más probable, desafortunadamente, Mónica, Yasna y Alejandra, es que este caso quedará en la impunidad, como la gran parte de los casos que ocurren en la macrozona sur. Pero sí podemos decir que acá hubo un propósito, y el propósito era acallar a un equipo de prensa, y el resultado es gravísimo. Tenemos que cuidar el Estado de Derecho, porque en esa zona, tú lo dijiste muy bien en tu columna, el Estado de Derecho no entra, y eso es de la máxima gravedad. Alejandra, pauta libre. Yo quiero contribuir a este mismo tema, una perspectiva que se ha ignorado en los análisis periodísticos de esta semana, y es que hay grupos de mapuches, de personas de origen mapuche, que han sido financiados y armados por Forestal Miminco y otros forestales, con la finalidad de enfrentarse a los grupos como la CAM, que han declarado una política de recuperación de territorios forestales a través de sabotajes. Tal como ha dicho Héctor Yaitul, esa política excluye los actos contra la vida de personas, pero sí hacen actos de sabotaje y de toma de terrenos. Contra esos grupos, las forestales han armado a grupos mapuche que actúan defendiendo sus intereses. Tengo información de que el grupo que atacó a Iván Núñez y a su camarógrafo correspondería a este tipo de grupos. No son mapuches defendiendo las reivindicaciones de su pueblo, son personas de origen mapuche, pero que están defendiendo otros intereses. Entonces, comparto que no se puede saber aún quiénes son los responsables, pero creo que una investigación
imparcial y simple podría llegar rápidamente a los autores de este atentado. Estás pidiendo mucho, Alejandra. Sí, Estás pidiendo mucho, pero me encanta que lo hayas dicho. Ayuda con ese datito al fiscal Juan Yáñez, que está a cargo de esta investigación. Entiendo que él lleva como 1000 investigaciones de este tipo que no han sido aclaradas. Hay muchos atentados, muchos ataques armados que corresponden a este tipo de grupos y creo que es el fiscal nacional, Juan Abbott, el que en resguardo de la responsabilidad del prestigio de su institución debiera designar a un fiscal especial para investigar no solo el atentado contra Iván Núñez, que es gravísimo, sino que todos esos expedientes que se acumulan en el escritorio del fiscal Yáñez. Sí, Jorge. Sí, en todo caso, esa semana, 2 semanas atrás, antes de este atentado a Iván, ya había habido 10 otros atentados. Nosotros a veces nos sorprendemos porque, claro, se trata de un equipo de Televisión Nacional de Chile. No, pero eso hay que decirlo. Es muy importante. No estamos ajenos a claro, eso. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente la zona de conflicto y los que sufren el conflicto de lado y lado resienten que el resto del país solo se preocupa cuando hay determinados hechos, y son hechos que ocurren con demasiada frecuencia. Yo quisiera centrarme en el punto que dijo la Alejandra. Es decir, nosotros, por supuesto, ninguna de nosotras oculta, esconde, no ve, pasa inadvertido el hecho de que estamos en un momento crucial. Ahí hay una violencia que necesitamos saber de dónde viene. Y nosotros también sabemos que hay algunos actores y protagonistas que no han salido al baile. Por lo tanto, yo creo que debiéramos centrarnos en la exigencia de que haya fiscales especiales, de que los mejores equipos de investigadores, porque investigar, nosotros que somos periodistas de investigación sabemos bien que no es cualquier cosa, ¿no? Hay que tener herramientas para investigar. Los jueces investigativos como Adolfo Bañados, como Milton Huica, como Sergio Muñoz, como Carlos Cerda, son pocos. Entonces, necesitamos... a lo mejor tendrán que hacer clases, pero necesitamos un Ministerio Público que se especialice, que haga su trabajo. Bueno, pero yo quisiera pasar a un tema que nos preocupa a todos, a todas, que es la pandemia. ¿No es así, Yasna? Bueno, también nuevamente tenemos que indicar cuánta negligencia ha habido desde que se ha tomado la decisión de postergar las elecciones, o se ha intentado persuadir al Congreso, pero sobre la base de un reforzamiento de la ayuda social que va a permitir que se cumplan estas medidas de protección de las personas y de la salud. Yo creo que la desprotección social tiene que parar. Y la sumisión al dinero para restringir esas medidas de protección social también tiene que parar. ¿Qué quieres decir con eso, Yana? Quiero decir que no es posible que medidas sanitarias estén capturadas por rubros o gremios empresariales como la Cámara Nacional, como la Cámara Chilena de la Construcción, que sigue gozando de un servicio con la calidad de servicio esencial para seguir construyendo. ¿Cuál es la esencialidad de la construcción para la vida de chilenos que tienen que permanecer en cuarentena? Son 700.000 trabajadores que, respecto de los cuales ellos dicen que hay que proteger sus empleos. Bueno, digámosle que hay que proteger sus vidas y las de su familia. El protocolo que ellos lograron acordar con los Ministerios de Salud y de Economía los obliga a cumplir ciertas exigencias, como por ejemplo el traslado de los trabajadores a las obras. Pero ese traslado, claro, no se hace en una micro ni en un metro, pero se hace en una van o una microbús igualmente hacinado. ¿Qué prerrogativa cree tener la Cámara Chilena de Comercio, la Cámara Nacional de Comercio, cuando dice que es irracional que en el Congreso se esté tratando de establecer un criterio para definir qué rubros de producción son o no son esenciales? ¿Por qué la Cámara Nacional de Comercio se siente con la facultad de considerar racional o irracional que una actividad productiva se considera riesgosa para la salud, para la estrategia sanitaria que necesitamos? ¿Por qué consideran que son más esenciales los comercios y la construcción que la democracia? Entonces, a eso me refiero cuando una crueldad de virus se transforma en perversión de
políticas sociales insuficientes y capturadas por el dinero. Yasna, estamos tocando un tema que a ti me parece que esta semana te interesa muchísimo. Sí, lo que pasa es la inyección a la vena que necesita la población chilena en recursos. Claro, es que yo creo que acá es bien importante, ya dado el descontrol desafortunadamente que tenemos de la pandemia, más allá de las vacunas, es que no hay reactivación económica posible si no tenemos una recuperación de nuestra crisis sanitaria, una superación de la crisis. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque si no, no vamos a recuperar la economía. Si no recuperamos la economía, no salimos de esta pesadilla. Y para recuperar la economía, tenemos que bajar la movilidad, para recuperar la salud, digamos, para poder superar la crisis sanitaria, tenemos que bajar la movilidad. Y sabemos que muchos chilenos y chilenas y habitantes de este país, también los inmigrantes, por supuesto, no pueden bajar la movilidad porque o son trabajadores informales, 2,6 millones son informales, es decir, no tienen contrato laboral, no tienen protección, hay personas que están cesantes, hay personas que están con suspensión del empleo, etcétera. Entonces, la hiperfocalización nos sirve hoy día. Fíjense ustedes que en la primera ola, hablemoslo así, año pasado, que estuvimos bastante afectados, por supuesto, por los índices, tuvimos 35.000 millones de dólares que se liberaron a partir del retiro del 1 y 2, el 1 y 2 del 10% de nuestros fondos previsionales. Eso supone el 14 puntos del PIB. El gobierno lo que más ha llegado a gastar son 3 puntos del PIB. Quiero hacer la relación, no quiero extenderme con esto, pero es muy importante porque esto supone que la mayor parte del esfuerzo lo hizo la gente con su dinero. O sea, en el fondo la autoayuda ha sido 3 veces mayor en recursos que la ayuda social. Exactamente. Entonces, la crisis la hemos pagado con nuestros ahorros. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos una situación sanitaria muy delicada porque la vacuna, mientras no estemos inmunizados, inmunidad de rebaño mediante, simplemente la vacuna es un proceso que avanza, exitoso, lo que ustedes quieran, pero que no resuelve el problema sanitario porque estamos teniendo una situación extremadamente grave, extremadamente grave. Aquí hay gente que se está muriendo con 30 años, gente que está teniendo que ser conectada a otro tipo de procedimientos extracorpóreos, como se llaman, porque ya la sola ventilación mecánica no les sirve para mantenerlos con vida. Quiero dejarlo claro porque estos son los hechos que hoy día están desafortunadamente marcando la crisis sanitaria. Y por lo tanto, es muy importante entender que el gobierno necesita avanzar hacia una renta, unos le llamarán universal, otros prefieren hablar de una renta temporal de emergencia focalizada en 3 meses, es decir, hasta que alcancemos la inmunidad de rebaño, pero que permita genuinamente llegar al 80% más vulnerable. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de ese 80% hay gente que ingresa y no califica. Estando en el registro social de hogares, para darles un dato, la cantidad de personas que están, la cantidad de hogares que están hoy día en el registro social de hogares es 6.400.000. Históricamente eran 5 millones, un poquito menos, es decir, se ha aumentado más de 1.400.000 producto de la pandemia, es decir, más gente vulnerada, porque no tiene ingresos. De almas. 6.400.000 hogares que corresponden a 14 millones. Aumentó. Ah, sí, aumentó, exacto. Corresponde a 14.300.000 personas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted quiere ingresar, más de alguna de las personas que nos está viendo ahora va a decir, pero si yo tengo una situación extrema, es decir, no tengo ingresos y sin embargo postulo, no quedo. ¿Por qué? Porque tuvo un ingreso por aquí o por allá. Entonces, ¿qué es lo que propone un grupo de economistas o algún sector de economistas? Es que sea posible acceder por 3 meses a una renta básica o una renta asegurada, ¿no es cierto?, y temporal, pero sin restricción para aquellas personas que pertenezcan al 80% y que esa postulación esté asegurada por el solo hecho de pertenecer al registro social de hogares. Esto es súper importante porque en el peor momento de la pandemia, el año pasado, según cifras del Ministerio de Hacienda que están acá, fíjense ustedes que es octubre del 2020, resulta que el Estado llegó a 3.350.506 hogares, es decir, no llegó a los 4.700.000 que correspondían
al 60% más vulnerable, es decir, quedaron más de 2 millones de personas sin ayuda. Y esas Esto es lo que personas pasó. están ahí en la peor Exacto. de las situaciones. Estoy hablando, perdón, para que quede claro, estoy hablando de ingreso familiar de emergencia. Estas son las cifras de la evolución del ingreso de mayo del 2020 a febrero del 2021. Esto es lo que hoy día tiene que cambiar, porque aquí no se trata de ideología A o ideología B. Hoy día se necesita una política universal si queremos efectivamente resolver el tema principal, que la gente se pueda quedar en su casa. Si la gente no se queda en su casa, no es porque no quiera, es porque no puede. En Nueva Zelanda, es para salvar vidas. Es para salvar vidas. En Nueva Zelanda le acaban de subir los impuestos a los mayores ingresos y a reajustar el salario mínimo justamente porque es con recursos que se pueden proteger las vidas. Sí, antes de pasarle la palabra a Alejandra, quiero hacer hincapié en que hemos sabido estos días que el cierre de la Universidad de la República, otro que no la habían visto venir, una universidad que está en crisis desde hace muchos años. Solo quiero decir que sus 3.300 estudiantes y las deudas, que son 14.000 millones, las asume el Estado. Hay 25 universidades y otra treintena de centros de formación técnica e institutos profesionales que han quebrado en estos últimos 30 años. Todas esas deudas las ha pagado el Estado. ¿Por qué? Por el lucro no fiscalizado, por el lucro obsceno que hacen algunos con la educación. ¿Qué lobby hizo la masonería para mantener viva la Universidad de la República? De verdad, estamos en pandemia, pero estos casos de corrupción no nos hacen uno más que indignarse. Alejandra, tú tienes novedades sobre otro caso que importa muchísimo en este momento al país, que es el caso Enjoy, que afecta al presidente de la República. Sí, quería revelar algunos antecedentes nuevos en el caso, para recapitular y para entender de dónde vienen estos antecedentes. Recordemos que la Contraloría inició una investigación sobre el posible conflicto de interés del presidente con las empresas que administran su fideicomiso y que tienen inversiones en Casino Enjoy, particularmente a partir del decreto 77 que les extendió un nuevo plazo a fundamentalmente Enjoy, que cumplía el plazo para entregar sus garantías sobre el Casino de Viña el 30 de enero. La semana pasada, la Superintendencia de Casinos dijo que Enjoy no había utilizado ese decreto, que no había solicitado la extensión en base al decreto 77, porque recuerden que se consideraba sospechoso que se usara ese decreto antes de que fuera legal, antes de que se tomara razón en Contraloría el 11 de febrero. Ahora la Superintendencia dice no usó el decreto. Entonces me puse a investigar entonces qué pasó. Bueno, la Superintendencia le otorgó este permiso con una leguleyada. La leguleyada es que el 28 de diciembre del 2020, el Día de los Inocentes, la Superintendencia le preguntó a la Contraloría, le pidió a la Contraloría que emita un dictamen sobre si ella tiene o no tiene facultades para extender aún más los plazos. A sabiendas, la Superintendencia de que no tenía esas facultades y de que un dictamen de la Contraloría demora por lo menos 6 meses. Pero bueno, tiró ese salvavidas, y el 28 de enero, un día antes de que el presidente firmara ese decreto, la superintendenta emitió una resolución diciendo, bueno, como la Contraloría no se ha pronunciado sobre si tengo o no tengo facultades para suspender el pago de garantía o para darle más plazo a Enjoy, bueno, suspendo este procedimiento hasta que la Contraloría me envíe ese dictamen. Luego se dictó el decreto y en marzo la Contraloría dijo, bueno, ya que se dictó el decreto, es inútil que yo me pronuncie sobre lo que usted pregunta. Sin embargo, esto demuestra que entre el 28 de enero, por lo menos, y el día que Enjoy solicita que se le aplique este decreto, que fue hace unos pocos días atrás, la Superintendencia estuvo actuando fuera de la ley. Estuvo omitiéndose de aplicar una norma explícita y una ley que le obligaba a ejecutar las garantías el 30 de enero, día que no estaba vigente ni el decreto
ni se le había autorizado a decir que tenía facultades extraordinarias para suspenderlo. Por esta razón, bueno, no por esta razón, pero simultáneamente la Contraloría tomó conocimiento del informe que hizo la Cámara Investigadora del Congreso y sumó a sus investigaciones una auditoría a la Superintendencia de Casinos que se va a realizar conjuntamente con la investigación al presidente. Eso es lo que quería contar. Muy interesante, Alejandra, y ojo, no hay que cejar en este caso, ¿no? Ojalá que otros colegas investiguen y que no perdamos el rumbo, ¿no? De que aquí es importante por la estabilidad de la democracia. Una democracia que ya está debilitada, que un conflicto de interés del presidente sea esclarecido. Menos mal que Alejandra está en Estados Unidos y no la pueden espiar allá. Sí. Bueno, no se sabe, pero sí lo la verdad es que el espionaje del que vamos a hablar aquí, porque vamos a estar con Mauricio Weibel aquí en el estudio, en un ratito más, es una de las cosas más graves que han ocurrido y afecta directamente al corazón de la libertad de expresión, pero también al corazón de nuestra democracia. Mónica. Por ahora los quiero invitar a un corte para escuchar a los auspiciadores que permiten este programa que esté al aire, y nosotros volvemos de inmediato. Yana, te doy la palabra apenas vuelva. Estamos de vuelta, pero ahora yo los invito a escuchar un pequeño mensaje de nuestros auspiciadores y estamos de inmediato con ustedes. Incorpórate a las nuevas formas de aprender a distancia y presencial en el CFT Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. Estudia una de las 12 carreras técnicas de nivel superior en la sede de Temuco y Angol. Y ahora la carrera 100% online de técnico de nivel superior en gestión municipal desde su campus virtual. Infórmate ahora en www.twk.cl y accede sin prueba de transición universitaria a las carreras bootcamps, técnicas y diplomados flexibles. CFT Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. Ahora sí que estamos de vuelta. Y vamos a tener con nosotros al académico del Instituto de Ciencia Política y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y un investigador asociado del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Para mi gusto, uno de los cientistas políticos más importantes que tenemos en Chile, Juan Pablo Luna. Pero antes, Juan Pablo, espérate un minutito, porque Yana se había quedado con una pequeña acotación. No, es que estábamos conversando sobre el financiamiento de estas rentas que se requieren para hacer efectiva la ayuda social que permita cumplir las cuarentenas y cómo, comentábamos, algunos sectores económicos sí han tenido ingresos y no se han visto afectados por la pandemia y podrían hacer una contribución mejor. Entonces me recordaba que esta semana se dio a conocer las ganancias de la banca en Chile, que el primer bimestre de este año creció 30% respecto del primer bimestre del año pasado. Las ISAPRES, que hicieron tanta gárgara con que no van a subir los planes, las ISAPRES cobran en UF y la UF sube, quieren o no quieren subir los planes. Entonces, es solamente para recordar y hacer el punto de que en Nueva Zelanda... De que hay quienes pueden hacer esfuerzos. Y en Nueva Zelanda lo entienden y hacen entonces reformas tributarias para financiarlo. Claro, no, yo solo quería, me faltó agregar cómo se financia esta renta, insisto, temporal, básica, por 3 meses, que alcance al 80% de la población y dentro de ese 80% de vulnerabilidad y dentro de ese 80% el 100%, porque lo que decíamos, algunos que quieren postular estando en el 80% no quedan. Solo que, a ver, aquí hay distintas opiniones, no pretendo yo tener la verdad absoluta, solo que en mi reporteo, hablando con destacados economistas, yo diría que hay una línea que se mantiene en determinados economistas respecto de que todavía Chile está en condiciones de endeudarse más. Chile tiene una deuda aproximada de 34.000, el Estado, por supuesto, 34.000 millones de dólares. Las empresas privadas tienen una deuda de 77.000 millones de dólares. Ahí hay un tema. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de la capacidad de endeudarse del Estado, uno se pregunta, bueno, pero si el Estado tiene capacidad para endeudarse, ¿por qué no se endeuda? Si lo dicho el propio presidente en innumerables ocasiones, si esto es
único en 100 años. Y lo hemos visto en otros países, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál podría ser la razón? Preguntaba, pero a ver, ¿cuál puede ser la razón? Bueno, que las calificadoras de riesgo nos califiquen menos. Si nos califican menos, muchas de estas empresas grandes que tienen posibilidades de poder invertir fuera de Chile, con este buen, digamos, carta de presentación, podrían tener dificultades, ¿verdad? Pero se trata de un camino que podría, de verdad, dadas las bajas tasas de interés y dadas las posibilidades que Chile tiene todavía, los márgenes que tiene, a partir de aquello, de financiar esto hasta alcanzar, insisto, la inmunidad de rebaño. Ahora sí, Juan Pablo, te damos la bienvenida. Juan Pablo Luna, es un verdadero placer tener a un gran analista con nosotros. En momentos en que la pandemia, la crisis social, las crisis que tenemos superpuestas, ¿no? Además del estallido, la crisis económica, la crisis de corrupción, han debilitado la democracia no solamente en Chile, sino que en América Latina. ¿Cuál es tu visión del momento en que estamos viviendo, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir mesa con este panel de lujo. Como tú decías, Mónica, yo creo que específicamente en Chile, aunque esto tiene que ver y tiene ribetes más globales en ciertos aspectos, la crisis que hoy vemos en Chile yo creo que se puede representar en un triángulo, ¿sí? con tres vértices. Uno es el agotamiento de un modelo de acumulación, un modelo de crecimiento económico y sus derivados en términos, por ejemplo, de desigualdad de ingreso, por ejemplo, del tipo de empleo que genera la economía, el tipo de movilidad social que permite, etcétera. Y ese modelo no solo está tensionado, digamos, por su agotamiento intrínseco, sino también por cuestiones como la sustentabilidad en términos ecológicos, como los procesos de automatización del trabajo que están presionando muy fuerte hacia una nueva dualización del mercado laboral y el surgimiento de nuevas desigualdades. Esa es una pata. La segunda pata tiene que ver, o el segundo vértice del triángulo, en mi impresión tiene que ver con una crisis de Estado, ¿sí? Y esta crisis de Estado se manifiesta en distintos fenómenos que creo están presentes hoy en el caso de Chile. Un creciente proceso de informalidad, una irrupción más marcada de fenómenos de criminalidad organizada, la presencia, digamos, de temas muy centrales, digamos, como el conflicto étnico con la etnia mapuche y con otros pueblos originarios, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo que tú tal vez referías como la crisis de corrupción, una crisis institucional, que pega sobre algunos aspectos fundamentales de lo que es el Estado de Derecho y sus garantías. La crisis de las policías, de los aparatos de seguridad, la crisis de derechos humanos y también un proceso de creciente politización o por lo menos de creciente tensión sobre el sistema judicial, ¿no? Y hay una tercera pata o un tercer vértice de ese triángulo que es la crisis política, ¿sí? Y es la crisis institucional y de representación política que nos tiene más, yo creo, entretenidos. Creo que estamos mucho pensando en esa crisis y apostando a que, por ejemplo, un proceso como la constituyente logre relegitimar el sistema político y proyectando las soluciones que tienen que ver con Estado y que tienen que ver con un nuevo pacto social, una nueva forma de crecer y distribuir riqueza en el país, sobre un sistema político que está desfondado en su legitimidad y que tiene muy pocas herramientas para mediar y para articular las otras dos patas del triángulo. Bueno, después de esta introducción bastante interesante del cientista político Juan Pablo Luna, Mirna, vamos pues. Vamos con tus preguntas. Vamos. Juan Pablo, quisiera partir con lo siguiente. Usted ha sido particularmente pesimista respecto de que el proceso constituyente pueda efectivamente desactivar el malestar que se expresó a partir del 18 de octubre. Usted ha hablado de lo que ahí se manifestó fue la colisión
del abuso, la coalición del abuso, es decir, el quiebre entre la ciudadanía y las élites. Si el proceso constituyente no repara, ¿esto no tiene solución en el corto plazo o cuál es la solución? Es difícil, honestamente, ser muy optimista respecto al proceso. Yo creo que en efecto lo que refleja sobre todo el resultado del plebiscito de noviembre es un voto más destituyente que constituyente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay un componente adicional al planteo que usted hace, Mirna, que a mí me gustaría introducir, que es esta separación, digamos, entre élites y esta coalición del abuso, digamos, entre comillas, ¿sí? Percibida por la sociedad. A mí me parece que también está ese corte, digamos, entre la ciudadanía, el sistema político, las élites económicas, etcétera, hasta los medios hoy, ¿no? Pero por otro lado, a nivel de la sociedad, lo que uno observa es un proceso de muy profunda fragmentación. O sea, esta es una sociedad donde es muy difícil agregar intereses, agregar voluntades, agregar acción colectiva, y donde me parece que durante muchos años se ha destruido, digamos, una infraestructura que hace que sea muy difícil para los agentes políticos, para los representantes, para nuevos liderazgos eventualmente, lograr conectar y representar con legitimidad una voluntad ciudadana que está muy, muy fragmentada, muy atomizada, ¿no? Entonces yo creo que hay una voluntad de cambio, hay una voluntad de reemplazo, pero también hay una atomización a nivel de la sociedad que hace muy difícil articular legitimidad a partir del proceso constituyente. Claro, ojalá eso suceda, porque es la única forma en la cual tenemos una reconstitución posible, ¿no? en clave democrática. Claro, lo que pasa es que desde ahí, Juan Pablo, usted lo que señala es que justamente la élite política, la élite institucional, el gobierno, las oposiciones, lo que llamemos, ¿no?, que forma parte de esta élite, no ha sabido canalizar e interpretar. Y por eso me interesa mucho saber entonces si esta es nuestra élite y con estos bueyes tenemos que arar, digamos, ¿no? Hablando en términos bien coloquiales. O sea, lo siento. Pero así, ¿qué hacemos? Porque, a ver, a menos que tuviéramos que apagar el televisor o apagar el botón, como pasó acá en este programa, con otro entrevistado en todo caso, ¿cómo resolvemos esto? Pues porque si pensamos solamente en lo que están marcando en las encuestas los candidatos presidenciales, el que más, Daniel Jadue y Joaquín Lavín, están marcando 14-15%. Entonces, ¿cómo? La fragmentación es terrible. Es terrible, y sobre todo en la oposición, la cantidad de candidatos. Le pregunto, por eso le digo, ¿su mirada es pesimista? ¿Hay luz al final del túnel en la capacidad de análisis que usted tiene para poder llegar a un país donde un país que no se joda, como ha dicho Sebastián Edwards, el economista, que dice que parece que se jodió porque la violencia y el retroceso económico nos va a llevar probablemente a un destino bastante triste, ¿no? A ver, algunos matices y algunas, luces, aunque sea tenues. En términos históricos, este tipo de situación, digamos, desde la independencia hasta ahora, ha sido recurrente en Chile. Hay ciclos en los cuales la élite es desafiada desde abajo, ¿sí? Con procesos de movilización y procesos, digamos, de articulación de actores que digamos, empujan cambios. La constante en la historia de Chile es que todos esos procesos han terminado o con un golpe de Estado o con una guerra civil, ¿sí? Y eso ha sido más probable, en términos, de nuevo, si uno ve la serie larga histórica, en contextos en los cuales hay una crisis económica instalada, ¿no? En contextos de, por ejemplo, restricción externa con las exportaciones.
Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva histórica, el que tengamos abierta la posibilidad de discutir una nueva constitución, nuevas reglas de juego, ¿sí? A partir de la reacción de las élites ante el desborde institucional, yo creo que es una puerta en la cual hay que tratar de poner el pie y tratar de abrirla, ¿no? y utilizarla como oportunidad. Creo que las élites tienen que entender, y básicamente las élites políticas, pero también las élites económicas, que si siguen haciendo lo que están haciendo en este contexto, digamos, y desde el estallido hasta ahora, es probable que esa puerta se cierre, ¿sí? y que pierdan el poco control que tienen del proceso, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay una luz posible. Respecto a la carrera presidencial y al funcionamiento del sistema político, mi expectativa es que si bien la constituyente va a ser electa con el sistema electoral que rige para el Congreso, donde los partidos tradicionales, aún muy desgastados en un contexto de poca participación electoral, en un contexto como este de pandemia, donde siguen pesando aparatos locales y aparatos caudillismos locales para mover la aguja en la elección, la constituyente va a seguir siendo, digamos, y tener una asociación relativamente cercana al sistema de partidos tradicional, más allá de los independientes, ¿sí? Entonces, yo diría, ojalá que la irrupción de nuevos liderazgos, de candidaturas más parecidas al 80% de la gente, ¿sí? Menos pertenecientes a la estética de las tres comunas, ¿sí? Por ponerlo en términos bien caricaturescos. Y con esto yo no quiero decir que en las tres comunas esté mal que se elijan liderazgos legítimos en esos lugares. O sea, a mí me parece bien, por ejemplo, que liderazgos como el de Marcela Cubillos terminen la convención. Es necesario, digamos, que esos intereses estén representados en la convención, pero que estén representados proporcionalmente. Me parece un poco menos presentable figuras, y para ponerlo, digamos, de nuevo con nombre y apellido, gente como René Cortázar compitiendo en distritos populares, me parece un poquito menos aconsejable, porque eso es lo que hemos tenido y a eso es en parte a lo que la gente reacciona y rechazó en este proceso. Entonces, si se da en la constituyente, y esto es una gran incógnita, ¿cómo van a ser esos 155? Lo único bueno que sabemos es que va a ser una constituyente paritaria y con representación de pueblos indígenas. Pero más allá de eso, y eso es una renovación importante, no tenemos mucha idea cuán diferente va a ser la constituyente del Parlamento. Señor Luna, quisiera pasarle la palabra a Alejandra, que tiene una pregunta importante que hacerle. Ok, perdón. Juan Pablo, voy por la misma línea, pero a mí me parece que la esperanza se ha cruzado con lo urgente, en el sentido de que Chile está en una crisis sanitaria feroz en este minuto, y aparentemente, lo que a mí me parece como observadora es que la anarquía viene del gobierno, que no tiene la capacidad de gobernar ni de tomar medidas sensatas y ni legítimas por parte, que sean consideradas legítimas por parte de la ciudadanía. Se ha hablado de la posibilidad de un gobierno provisional. ¿Qué posibilidad le ve usted a esa salida como una salida de un gobierno de transición que empalme y que permita conducir el momento actual hasta que esté constituida y se haya resuelto el tema de la constituyente? Mira, yo creo que el gobierno ha hecho todo lo posible por profundizar la crisis de la que estábamos hablando. La crisis institucional, la crisis de legitimidad, la crisis de Estado y también de modelo.
Y en ese sentido ha sido, digamos, ha generado, digamos, o ha catalizado un proceso, digamos, de descomposición bien profundo, ¿sí? Por otro lado, yo creo que como sociedad tenemos que desprendernos del gobierno de Piñera. Tenemos que hacer lo posible, ¿sí? El problema no es Piñera, no es su gobierno. Han contribuido a profundizar problemas que venían de hace tiempo en la sociedad y en la política chilena. Pero yo creo que si nos centramos en pensar que el problema es este gobierno, no estamos entendiendo la dimensión de la crisis que hoy vive Chile. Sí, pero yo diría, pero también el gobierno es un obstáculo para intentar pasar a una transición, ¿no? Porque lo que se ve es que es un modelo tanto, tal como tú señalabas, de Estado, de estructuras políticas sumado a un gobierno que está en este minuto conduciendo, que no parece leer la crisis. No, y que, digamos, por ejemplo, está tan fuera de la realidad que piensa en el legado, ¿no? Claro. Y en escribir el legado, ¿no? Sí, yo creo que en este contexto pensar, digamos, en un término anticipado del gobierno solo profundizaría la polarización. Creo que hay que, y esto tiene que ver con lo que venía argumentando antes, hay que tratar de que la convención funcione lo más escindida posible de la lógica del sistema político y de la competencia electoral instalada, que se elijan nuevas autoridades y que esas nuevas autoridades, que van a ser autoridades, va a ser un presidente o presidenta de minoría, se piense como un gobierno de transición hacia un nuevo marco constitucional que va a ser discutido por la constituyente, y ojalá el tiempo pase rápido, ¿sí? Yo creo que un término anticipado en este momento terminaría catalizando procesos de polarización, un proceso de radicalización que a mí me preocupa mucho, sobre todo, digamos, en la extrema derecha, donde está surgiendo un polo altamente xenófobo, nacionalista, autoritario, con una capacidad de movilizar electores que yo creo que todavía nosotros subestimamos un poco, que podría eventualmente, digamos, ganar tracción en un contexto de una descomposición o de un término anticipado del gobierno de Piñera. Juan Pablo. Creo que lo que ojalá limiten el nivel de daño, ¿no? Juan Pablo, mirando hacia esa convención constitucional que es la que concita todas las expectativas de recuperación de nuestra democracia y reencuentro de nuestro pueblo, la crisis de representación puede reproducirse allí por el sistema electoral, tal como tú lo enunciaste. Es muy probable, por ejemplo, que producto de la fuerte unidad que logró Chile Vamos, incluyendo los sectores que tú describes, autoritarios del Partido Republicano, logre una sobrerepresentatividad, una sobrerepresentación más bien, producto del sistema electoral proporcional, mientras en la oposición la dispersión, la fragmentación va necesariamente a subrepresentar a sus distintos sectores, y probablemente ocurra lo mismo con los independientes. Hay una fuerte demanda por los candidatos y las candidatas independientes, pero sabemos que aquellos que van en listas que no son de partidos tienen muy escasas posibilidades de resultar elegidos. De tal manera que la composición de esa convención constitucional, más allá de la representación indígena, que es un tremendo valor que le aporta, y de la paridad, que es, para no decirlo, una cátedra internacional, pero más allá de eso, la representación de las distintas corrientes de pensamiento, culturas, formas de aproximarse hacia una nueva constitución, pueden verse bien debilitadas y finalmente repercutir en una frustración, ¿no? Sí, yo creo que la frustración, y esto tiene mucho que ver con la pregunta que hace Alejandra y el punto de partida de esa pregunta, que es la desesperación de la gente, ¿sí? Yo creo que la frustración tiene más que ver con
un proceso y una discusión de nuevo separada y alejada de las preocupaciones diarias de la gente, que tienen que ver con el hambre, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la vulnerabilidad en distintos planos, que crea, digamos, la crisis del modelo de desarrollo y que crea cuestiones como el aumento de la percepción de delincuencia, los procesos, digamos, de abuso policial, etc. Entonces, ojalá, y de nuevo, esto yo creo que es una incógnita. Por ejemplo, el mundo independiente es un mundo bien heterogéneo. Hay gente que va como independiente en listas de partido. Y los partidos le abrieron la puerta, digamos, por esta necesidad de renovarse. Pero esos independientes en la Constitución ¿van a representar a esos partidos? No sabemos, tal vez algunos sí, otros no. Hay independientes que van en listas. ¿Cuánta cohesión interna tienen esas listas? Tampoco lo tenemos muy claro. Y hay independientes que van por fuera, de los cuales probablemente lleguen pocos por el sistema electoral y que pueden entrar con otra lógica aquellos que lleguen a la Constitución. Entonces, ojalá, yo creo, lo mejor que nos puede pasar es que no podamos leer preferencias en torno a la Constituyente, en torno de bloques de centro, de izquierda, de derecha, y que eventualmente este grupo quede descolocado un poco en términos de su pertenencia, que asuma el desafío de construir legitimidad y reconstituir lazos que están rotos hace mucho tiempo, ¿sí? Y que asuman esto como una última oportunidad de buscar una salida democrática a este tipo, al conflicto que tenemos configurado hoy en la sociedad. Entonces, yo creo que todavía no sabemos qué va a pasar ahí. ¿Y qué importancia va a tener en esa posibilidad, en esa esperanza, la participación ciudadana durante las sesiones, por ejemplo, de la Convención Constitucional? Que no sea puerta cerrada, se han hecho muchas proposiciones respecto al reglamento para que incorpore participación ciudadana. ¿Eso va a convocar a la gente, en opinión suya, va a generar mayor transparencia y mayor cohesión también dentro de la posibilidad de llegar a acuerdo en una convención que requiere 2/3 para cualquiera de las resoluciones que tome? Yo creo que está por verse. Por ejemplo, digamos, creo que hay una demanda que es muy de nosotros, de la élite, de sectores muy politizados respecto, por ejemplo, a transparencia, a seguimiento, digamos, del debate constituyente. Va a haber muchas iniciativas de seguimiento en ese plano. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto Milenio estamos apostando a una iniciativa de ese tipo. Pero por otro lado, yo siento, digamos, que discutir régimen político, parlamentarismo versus presidencialismo, ¿sí? O autonomía del Banco Central, o los miembros integrantes de la Corte Suprema, por más que son centrales al modelo y a sus pifias, ¿sí? Están muy lejos de los intereses y de la atención de la ciudadanía. Entonces, va a haber que hacer un trabajo de traducción, ¿sí? Y de comprar paciencia, ¿sí? Que pasa por otros canales que no son la Constituyente. Por eso es que es tan importante, como planteaba Alejandra, un gobierno que atienda a la emergencia social, al problema de la viabilidad del modelo económico, al problema de la reforma de las fuerzas de orden, que logre, digamos, comprarle tiempo a un debate de la Constituyente que en el mediano y largo plazo puede ser muy importante para el país, que simbólicamente puede ser muy importante para el país, pero cuya discusión, en mi impresión, no va a generar tanta atención ciudadana, ¿no? Y puede eventualmente frustrar expectativas en ese sentido. Muchas gracias, Juan Pablo, Luna. Estamos hablando de un análisis de lo que viene, que es crucial, ¿no? Porque estamos todos con mucha incertidumbre, hay muchos puntos sobre la mesa, mucha esperanza, mucha expectativa y muchas personas que están mirando muy escépticamente. Bueno, vamos a seguir en otra oportunidad hablando con Juan Pablo Luna. Muchas gracias. Y a ustedes que están en sus casas, los invitamos a no irse, a esperarnos, porque vamos a ir a escuchar a nuestros auspiciadores, pero vamos a volver con el periodista Weibel.
Bueno, muchas gracias por mantenerse con nosotros y sobre todo porque ahora viene un tema muy importante. Está con nosotros el periodista Mauricio Weibel. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches. Él es un periodista de investigación que todas nosotros conocemos y respetamos muchísimo. Y ahí me gustaría que tú hagas el relato de lo que acaba de ocurrir y lo que acabas de investigar y descubrir. Bueno, expliquemos que esto se trata del espionaje del ejército contra mi familia, y que esto ocurrió, por lo menos, entre comillas, con autorización legal el año 2017, y se supo el año 2019, y ahora estos días, este lunes, volvió a salir a luz pública a partir de que se ha descubierto que la interceptación telefónica de mi teléfono, cuando yo estaba investigando el tema de la corrupción militar, se hizo engañando al Poder Judicial, presentándole... Perdón, tú estabas investigando el fraude millonario del ejército. Correcto, yo estaba investigando todo lo que es el minicogate, ¿no? Que es una investigación que me tocó partir el año 2015 en The Clinic. Mientras estábamos investigando, bueno, asaltaron 2 veces el The Clinic y se llevaron solo los computadores. Hubo amenaza a las Fuentes, a César Fuentes justamente, que le destruyeron la oficina, que era una de las personas que nos entregaba información. Y bueno, posteriormente, el año 2017, el ejército inventó un documento falso donde pusieron mi número telefónico, pero pusieron un nombre falso que dijeron que pertenecía a un agente extranjero y le pidieron a un juez, un ministro de la Corte de Apelaciones, Poblete, que autorizara esa interceptación telefónica durante un plazo de 90 días. Eso se hizo, ¿ya? Y el ejército, cuando esto se supo el año 2019, dijo que era una operación completamente legal. El comandante actual en jefe del ejército, que era el jefe del Estado Mayor en el momento en que se hizo esta operación, le dijo no solamente a la Corte Suprema, le dijo al Congreso que la operación era completamente legal, pese a que probablemente él sabía que los documentos eran documentos totalmente falsificados, que habían hecho en el fondo un fraude. ¿El ministro de Defensa no ha dicho nada? Bueno, en ese minuto el ministro de Defensa de la época, que era Alberto Espina, también dio una conferencia de prensa, flanqueado por otros ministros de Defensa, donde estaba Gómez, Burgos. No, Burgos no estaba, ya estaban otros, Rabinet. Ya dijeron que la operación era completamente legal, ajustada a derecho, y luego Espina fue al Congreso, y en la Comisión tanto de Defensa como en la Comisión de Inteligencia, volvió a decir que la operación estaba completamente legal y ajustada a derecho. Lo que hoy sabemos es que la operación completamente fue un fraude. No solo fue un abuso de la ley de inteligencia, que era que el ejército espiara a los civiles que estábamos investigando la corrupción, sino que además el ministro, si es que él dijo que revisó todos los antecedentes y que era legal, bueno, si él revisó todos los antecedentes, tiene que haber visto que el documento era falso, que el documento era un fraude. Y por lo tanto... ¿Qué pasó ahí? Mauricio. Alejandro te quiere preguntar. Sí, pero termina la idea y te pregunto. Me perdí. Ok. Bueno, y en ese momento el ministro, si sabía que este documento era falso, tenía la obligación de haberlo denunciado. Y lo que hoy tenemos, en el fondo, es que hay un comandante en jefe, ¿no?, que le mintió al Congreso, ya, que le dijo que esto era completamente legal, que había revisado todo y que permanece en su cargo, porque en el fondo, en este gobierno, respetar la ley es lo que ya no ocurre. Alejandra. ¿Cuál fue el contexto que se puso en ese documento? ¿Cuál fue la argumentación que se dio para interceptar y hacer este espionaje supuestamente a agentes extranjeros? Y fuera de ti, ¿cuántos otros civiles había y qué es lo que has descubierto? ¿Se trata de periodistas solamente? ¿O tú eres el único periodista? ¿Hay otros civiles que también estuvieran relacionados con tu investigación de fraude? Bueno, lo que se ha publicado hasta ahora, que es de público conocimiento, es que hubo un espionaje a la ministra Romy Radeford, que es la ministra que investiga el caso de la corrupción militar. ¿Ya? Eso fue publicado en sí, pero hay unos videos donde grabamos a los espías, en el fondo. En la causa, efectivamente, hay más civiles. Eso. ¿Qué grabaron? Se grabó a los espías que estaban espiando, en el fondo, a los militares que iban a declarar donde la ministra Romy Radeford. Eso es lo que se grabó, ¿no? Que es un reportaje que hizo el periodista Raúl Gamboni, que es lo que está ahí en televisión, digamos, en pantalla. En
En el expediente, la investigación que está llevando el fiscal Retamal es desformalizada. Yo soy querellante, pedí la carpeta investigativa, la revisé, no puedo hablar mayormente de eso, pero lo que sí puedo decir que es una operación bastante más grande de lo que hoy día se conoce, que es una operación en que participaron militares y civiles. De hecho, en el espionaje que tiene que ver conmigo participan un psicólogo, Luis Toledo Cid, que es un psicólogo del DINE, ¿ya? ¿Cómo se llama? Luis Toledo Cid. Es un psicólogo, Luis Toledo Cid, es un psicólogo del DINE, de la DINE. De la DINE, que trabajaba directamente, según su declaración, con el jefe del DINE, ¿no? Entonces, evidentemente, esta es una operación más larga y que evidentemente estaba en conocimiento, porque en contexto, el año 2017 es el año en que yo publiqué el reportaje sobre las cuentas bancarias del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuentealba. Y para ponerlo en contexto, ponerlo en contexto, ¿no? El tema de las investigaciones militares tiene hoy día investigados, formalizados, imputados, en fin, a más de 850 militares y a los 4 últimos comandantes en jefe. Ese es el conflicto. 850. ¿Y los montos del fraude alcanzan a cuánto, más o menos? Es incalculable porque estamos hablando de 32 aristas, ¿no? Hay una arista que es, por ejemplo, el tóner, la arista tóner, que eran los tipos que falsificaban las compras de los tóner por impresora. Solo esos tipos fueron procesados e investigados por 700 millones. El cabo Cruz es el cabo que apostó 2.500 millones en el casino Monticello. Ese era el cabo, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que en este minuto no es cuantificable cuánto es el total. Mauricio, yo recuerdo que en algún momento alguien entró a tu casa y dejó sobre la cama prendas de vestir de tu familia y que no me acuerdo si se llevaron el computador o no, pero que a ti evidentemente te parecía que ese no era un robo, sino que era una advertencia. Estas escuchas, ¿tú crees que están relacionadas también con esos actos más intimidatorios que solamente escuchan? Sí, no, para hacer la precisión, eso ocurrió cuando encontré algunos archivos secretos de la dictadura, ¿no? Que han asaltado la casa 3 días seguidos y que, bueno, asaltaron mi casa, se llevaron los computadores y los pendrive y el mismo día asaltaron la casa de Juan Cristóbal Peña y Javier Rebolledo. Y a los 3 solo nos robaron los computadores, ¿no? Y una semana antes le habían robado el computador también a Pascal Bonnefoy, que era en esa época corresponsal del New York Times en Chile. O sea, estamos hablando de 4 periodistas. En ese momento, que fue el año 2012, entre el 15 y el 17 de diciembre del año 2012, eso fue en esa fecha. Pero eso no tiene que ver con el Claro, pero tú relacionas esas actuaciones con esto. Mi pregunta es si el DINE o la DINE ha estado haciendo estas operaciones desde antes o crees que esto es algo nuevo y solamente se refiere al fraude. Si cuento más detalle me matan en CIPER, pero sí, evidentemente yo no soy el único civil que está siendo investigado. Sí, Mauricio, te quería preguntar lo siguiente. A ver, cuando estábamos en dictadura, el comandante en jefe del ejército y dictador, Augusto Pinochet, decía que en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Su jefe de la DINA, en ese momento Manuel Contreras, se reunía todos los días a tomar desayuno con él. Y esto es muy importante decirlo porque esa es la defensa que siempre tuvo Manuel Contreras respecto de que Pinochet sabía lo que estaba pasando en Chile. Por supuesto, estamos hablando de una dictadura. ¿Es posible que el comandante en jefe del ejército, nuestro comandante en jefe del ejército actual, Ricardo Martínez, no sepa lo que hace su Dirección Nacional de Inteligencia? A mí me parece casi imposible porque él mismo fue al Congreso a decir que había revisado todo y estaba todo perfecto. Entonces es muy irresponsable en su trabajo o mintió al Congreso. Pero él fue al Congreso a dar las explicaciones. Entonces, que es lo mismo que hizo Espina, ¿no? Entonces, el problema es cómo alguien da una explicación diciendo que esto está legal y luego descubrimos que en realidad era un montaje. Y por lo tanto, tú también dices que el ministro de Defensa del momento, Alberto Espina, también sabía, o tú tienes la sospecha, o tú estás convencido. No, él tiene que demostrar que no sabía, por una razón muy simple, porque él dio una conferencia de prensa y él fue al Congreso y le informó a los diputados que aquí no había ninguna ilegalidad. Entonces, si él informó eso, es porque revisó los antecedentes.
Es algo obvio, o sea, no creo que sea tan irresponsable Espina. Si no lo revisó, lo es. Pero en el fondo no puede ser tan irresponsable para afirmar que aquí no había ninguna ilegalidad, que esto era completamente legal y que no lo fuera. Claro, es que estoy tratando de imaginarme en un Estado de Derecho y en una democracia cuál podría ser la razón para espiar a un periodista, ¿no? Entonces se inventa esta figura del agente, hay muchas razones, por supuesto, y entonces se inventa acá la figura de esta agente extranjera. ¿Podría, dentro de la lógica de esta dirección, más allá de que esto es ilegal, estoy tratando de entender cómo se expone, ¿no es cierto?, a un ejército o a una institución, a un acto ilegal? ¿Podría, en la lógica de ellos, creer que tú estabas atentando contra la seguridad del país nacional? O sea, a menos que yo sea peruano y mujer, eso es imposible. No, esto fue un fraude. Esto es un fraude. Cuando dicen un agente extranjera es porque pusieron un nombre falso, una nacionalidad falsa y un argumento falso. Perdón, esto lo autorizó un ministro de Corte, ¿no? Poblete, sí. El ministro Poblete. Al igual que lo que pasó en la Operación Huracán con la lista de teléfonos que se les dio para investigar a 10 dirigentes comuneros mapuche. Esta no es la primera vez, o sea, quisiera fijar el punto. Aquí, esto está probando que Carabineros, PDI, Ejército, Fuerzas Armadas, le entregan a un ministro una cantidad de teléfonos. Dicen, estos son los teléfonos que tenemos que intervenir. ¿Por qué? Bla, bla. Aquí hay espías, allá son terroristas, esta gente es sospechosa de tener nexos con terroristas, estas personas son sospechosas de estar atentando contra la seguridad nacional. Nadie fiscaliza. O sea, aquí, y ya sabemos, porque en distintas investigaciones de los últimos 8 años, han salido listas de teléfonos en donde aparecían políticos, periodistas, personas que se ubican en esas listas para que los intercepten, los investiguen. ¿Dónde van a parar esas cintas? ¿Para qué? ¿Por qué no se le pone coto? El ministro Poblete tendrá que decir algo, ¿no? Claro, inicialmente, aquí cuando esto estalla en la prensa, a mí ex o agentes del DINE me empiezan a escribir y enviar información por distintos medios, digamos, secretos, ¿no? Y en ese minuto, bueno, lo que ocurre es que nos damos cuenta de que había una serie de mecanismos para poder llegar a los agentes. Hoy día están bastante identificados quiénes son los agentes que participaron en esto, ¿no? Está este psicólogo, Luis Toledo Cid, y hay otros más que están bastante identificados, ¿no? ¿Qué rango tienen? Hay de distintos rangos, está desde los generales que están confesos ante el Congreso, digamos, hasta otros que son civiles y otros suboficiales, digamos, desde el tipo que tenía que hacer la escucha, en fin. La verdad es que es bastante mediocre la forma en que espía el DINE porque es muy fácil pillarlo. Es muy fácil pillarlo, ¿ya? Entonces, lo que aquí fue ocurriendo en definitiva es que logramos establecer quiénes eran los agentes que participaban en esto, quiénes dieron las órdenes y todo lo demás, ¿no? Lo que salió, bueno, en sí, pero es básicamente el documento que prueba que aquí hubo un fraude, ¿no? Y que el comandante en jefe le mintió al Congreso y le mintió al Poder Judicial. Ahora, y yo quiero retomar lo que ustedes hablaban antes, el tema de la democracia, porque finalmente el tema de fondo es que ninguna democracia, un funcionario de alto rango, le mienta a los poderes del Estado y se mantiene en su cargo. En ningún país desarrollado el comandante en jefe le mienta al Poder Judicial, le mienta a la Presidencia, le mienta al Congreso y se mantiene en su cargo. O sea, yo me imagino que el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos le mienta al presidente de los Estados Unidos, le mienta a la Corte Suprema y se mantenga en su cargo. Bueno, entonces eso es, con esto termino, porque en el fondo este gobierno está dispuesto a que esto ocurra. Es que, ¿sabes lo que pasa, Mauricio? Que esto es de una gravedad que tenemos que situarla realmente en el grado que corresponde, ¿no? Considerando además que han pasado 30 años, un poco menos, de un hecho que marcó al DINE también, a la Dirección de Inteligencia del Ejército. No podría decir estaba partiendo la democracia estaba frágil, transición mediante, ejercicio de enlace, etcétera. Pero acá, un ex agente de la DINA llamado Eugenio Berrío fue asesinado en Uruguay, en una operación donde participó un integrante del DINE, al menos. Varios. O sea,
estamos hablando que agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército, en democracia, mandaron a matar a Uruguay, con participación, por supuesto, de agentes uruguayos, ¿no es cierto?, a un personaje que se vuelve en un momento determinado, ¿no es cierto?, peligroso para los secretos o para el pacto de silencio o como quieran ustedes llamarlo. Eso ocurrió hace, insisto, ya varios años. Entonces uno quiere pensar, y yo quiero pensar, que nuestro ejército no es el mismo ejército de hace 30 años, por supuesto, y eso siempre lo dice la autoridad civil. Me ha tocado a mí personalmente muchas veces hablar con ministros de defensa y te dicen, ya basta ya de creer que ese ejército es el mismo. Y por supuesto que no es el mismo, sin duda. Pero si estos hechos están ocurriendo hoy día y se conocen, que me parece algo extraordinariamente importante para la democracia, en buena hora, me parece que nos hacen pensar que otras cosas pueden estar ocurriendo. Y yo te quiero preguntar a ti, porque tú has investigado el ejército y has tenido la valentía para hacerlo. ¿Hay algo más que no sabemos? ¿Hay cosas que están pasando en Chile y que pueden estar pasando por encima de la autoridad civil? Bueno, yo creo que las Fuerzas Armadas son una institución con bastante poco control, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los recursos es impresionante. En el libro que yo hice de Ni Orden ni Patria, el Paco Gate parte con la historia del coronel Nail, por ejemplo, que él confiesa que tenía 600 millones de pesos en efectivo en su casa. La historia del libro de Traición a la Patria. Que venían de fondos fiscales, ¿no? Que venían de fondos fiscales, no era su riqueza, claro. El libro de Traición a la Patria... No se los ganó con su sudor. No, parte con la historia del Cabo Cruz, que apostó 2.500 millones de pesos en el casino, ¿no? Que el mismo Hablando de casinos. Hablando de casinos, ¿no? Que el mismo confiesa, el Cabo Cruz, que una noche se gastó, perdió 60 millones en una noche. Entonces, claro, cuando llegamos a esa historia, la pregunta era obvia, bueno, ¿y cuánto se gastaron los generales? Si Perdón, lo que estamos hablando aquí, yo insisto en algo, son operaciones de inteligencia para encubrir robos. Sí. Robos, eso es, ¿no? Sí. Estamos hablando de operaciones de inteligencia, de interceptaciones telefónicas, de seguimiento y de acoso para encubrir robos millonarios. Pero dentro de eso, y me estoy acordando de la Kioto, ahí había una unidad del ejército en telecomunicaciones que espiaba y seguía a Sebastián Piñera porque no querían que fuera candidato presidencial. O sea, el ejército y las Fuerzas Armadas fueron un poder fáctico durante la transición a la democracia durante varios años. Y hay aspectos que siguen marcando ese mismo rasgo, diría yo. Y el sistema de inteligencia, que no era sistema, era inteligencia militar nomás, no existía sistema de inteligencia al principio de la democracia, finalmente se volcó hacia la generación de operaciones políticas o espionaje político. Y lo que tú mencionas, Mónica, que fue el año 93, me parece. Claro, el Piñera Gate también se llamaba, porque fue el espionaje del Comando de Telecomunicaciones del Ejército. Pero ahí había un coronel Dosso que dirigía una sección de interceptaciones políticas. Claro, y era para incidir en la designación del candidato presidencial de Renovación Nacional. O sea, estamos hablando de que el Ejército de Chile estaba involucrado en la designación de candidatos presidenciales. Poco antes, Alejandra hizo un reportaje, el 92, Alejandra, si no me equivoco. El 91, del caso Charlie. O sea, esta democracia partió despiada. Y a lo mejor tú nos puedes contar un poco más de cómo se detectó desde el diario La Época la existencia de dispositivos de espionaje a la moneda y a las organizaciones sociales y a la democracia desde el comienzo, ¿no? Sí, el caso Charlie se nos enmudeció. Que llegó a La Época por cuenta propia, se quería retirar de las labores de espionaje, que él posaba como un militante de izquierda. De hecho, él había sido militante de izquierda y tenía como esa estética. Y a él, el DINE, le encargaba ir a meterse a las reuniones políticas de distinto tipo, que había mucha organización social todavía constituida que había participado en las protestas y el retorno a la democracia. Se iban a meter al CODEPU, se metían a la coordinadora de pobladores, él se metía en las reuniones de partidos políticos y le llevaba al DINE material que diríamos hoy día era bien huachaca, y aquí comparto un poco lo que dice Mauricio, porque eran, no sé, los petitorios, las acciones políticas que iban a llevar a cabo, pero para el DINE parecía
probablemente interesante. En ese tiempo no había internet, no había nada, y querían enterarse de quiénes participaban, qué es lo que pedían. Y también hubo espionaje de parte de este agente Charlie a algunos dirigentes políticos del gobierno de Elwin. Todo esto parecía un cuento de hadas, digamos, o algo inventado por este personaje, pero él nos dio teléfonos con los cuales se contactaba con los agentes de la DINE, y nosotros investigamos esos teléfonos, coincidían. Y además le sacamos una foto con Miguel Ángel Larrea, a quien le hago un homenaje aquí, porque nos subimos a la azotea de un edificio en el Paseo Ahumada y vimos el momento, él nos había dado ese punto de encuentro, cuando el agente le entregó material recopilado a un funcionario del ejército que luego pudimos identificar. Es calcado de la escena que pillaron. Y finalmente ese año, todavía estaba Pinochet como comandante en jefe del ejército. El director de la DINE de ese entonces, Hernán Ramírez Ruranch, tuvo que renunciar, o sea, no se le renovó su contrato, por decirlo de algún modo, salió de la dirección de la DINE y más tarde fue procesado por otros casos. Este caso no llegó a la justicia, no se hizo una investigación judicial, pero cumplió con el pago de su responsabilidad política Ramírez Ruranch, que después fue encausado por violación a los derechos humanos. Pero quiero recordar que esto se liga después con una campaña que se hizo contra el general Horacio Toro, que era el director de investigaciones, a quien la UDI acusó de labores de espionaje porque él usaba la policía política para saber en qué estaba la UDI, en qué estaba, digamos, era el espionaje del otro lado, digamos. Y también salió Horacio Toro por eso. Y desde ahí quedó como sentada la idea de que ni investigaciones, ni el ejército, ni ninguna institución podía hacer espionaje interno en Chile con motivaciones políticas, y sin embargo vemos que sigue ocurriendo. No, y no solo ahora, en aquel remoto pasado, sino que durante el estallido social supimos que Carabineros espiaba a la CUT, a las reuniones de organizaciones sociales, se infiltraba en los medios. Le tenían interceptado. A lo que quiero ir yo es que, bueno, claramente hay un problema enorme con el Sistema Nacional de Inteligencia, no lo hemos logrado construir nunca. Y en el Ministerio de Defensa, con la fiscalización que se debiera hacer de cómo funciona el gasto militar, las compras y los equipos de inteligencia. Porque, digamos las cosas por su nombre, el ministro de Defensa parece ser una decoración, ¿no? Bueno, hay una comisión de la Cámara de Diputados que controla el sistema de inteligencia y que se supone, Mauricio, va a investigar esta situación. Yo no sé qué expectativas tienes tú respecto de eso. ¿Va a tener alguna injerencia o es mejor radicar esta investigación en el Poder Judicial? ¿Hay responsabilidades políticas? O sea, si es que está involucrado de manera consciente o negligente el ministro de Defensa de la época, que hoy es miembro del Consejo de Defensa del Estado, habría responsabilidades políticas de todas maneras. Claro, en este momento a mí me han invitado a declarar a dos comisiones, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Yo a la Comisión de Inteligencia no voy por principio, porque las cosas secretas no me gustan, y es una comisión donde todo es secreto, ¿no? Y no me parece que eso sea prudente ni necesario en un tema como este frente al país, ¿no? Yo lo que sí creo, y creo que eso es sumamente importante, es que yo sé que hoy día como país tenemos cierta desesperanza, cierta desazón por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que hablaban ustedes de la pandemia, la crisis económica con más de un 10% de cesantía, con 26% de trabajo informal, pero estamos a puertas de una elección que es la más importante de nuestra historia, que es la elección que nos va a permitir tener una nueva constitución. Y estamos a puertas de que este gobierno se acabe. Entonces los tipos que hicieron esto, en un par de meses más van a estar en la calle. Ya no van a tener sus charreteras de defensa. Y van a tener que enfrentar la justicia. Espero. No, sí la van a enfrentar. ¿Por qué tienes tanta confianza? Porque sí, la van a enfrentar. La van a enfrentar. Yo no sé que la van a enfrentar, que no va a haber otro camino que ese.
Mauricio, tú en el ejercicio profesional has sufrido esta, por decirlo suave, cortapisa para el desarrollo de tus investigaciones, pero hay otros casos, hablábamos al comienzo del programa de la libertad de expresión, y además tú has representado al gobierno situaciones de periodistas, de medios independientes, que han sido brutalmente reprimidas en manifestaciones, en poblaciones, en la Plaza Dignidad, en distintos lugares. Entiendo que estuviste conversando con un ministro en La Moneda esta semana. Sí, bueno, el día miércoles o martes, con el Colegio de Periodistas fuimos a plantearle la preocupación por las decenas de agresiones policiales a periodistas en el ejercicio del periodismo. Hay un caso que es tremendo de unas periodistas en Arica que son desnudadas en una comisaría. Hay casos de periodistas baleados que ni siquiera están registrados. Por ejemplo, Darío Klein, que es de CNN Internacional, le balearon al camarógrafo, nunca se supo. Paula Kunzo, que es fotógrafo del New York Times, la golpearon 2 veces mientras estaba lo más álgido de las manifestaciones, ¿no? Y bueno, y lo que ahí le planteamos básicamente es que nos parece inaceptable que eso ocurra en democracia y que ocurra justamente cuando estamos a puertas del proceso democrático más importante de nuestra historia, ¿no? Yo lo que le dije al ministro, y me hago cargo de eso, es que yo creo que ellos no tienen ni la fuerza ni la convicción para poner querellas contra quienes han hecho estas violaciones de derechos humanos. Fíjate que el gobierno ha puesto más de 3.200 querellas contra civiles que hacen destrozos, en fin, y ninguna por violación a los derechos humanos. Eso lo dice todo. Perdón, yo voy a tener que cortar esta conversación, pero unos minutitos solamente, porque vamos a ir a un corte para escuchar a los patrocinadores de este programa. Pero no se mueva, no se vaya, no nos deje. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta con ustedes, con el periodista Mauricio Weibel, que nos ha contado de una denuncia gravísima de espionaje del ejército y de operaciones de inteligencia del ejército. Y le voy a dar la palabra a Alejandra Matus, porque tiene desde Nueva York una pregunta que hacerle a Mauricio. Mauricio, encuentro súper importante la gestión que has hecho acompañando al Colegio de Periodistas para representar los atropellos a muchos periodistas cuyos nombres normalmente no conocemos porque trabajan para medios populares o, como tú decías, corresponsales extranjeros. Entre esos nombres quiero mencionar el de Claudia Aranda, quien fue brutalmente golpeada y ella acusa acciones de tortura. Quería saber si ese caso estuvo también entre los que se plantearon al ministro. Sí, efectivamente se plantearon muchos casos. El hecho de que las últimas 3 golpizas de policías a periodistas se trata de mujeres, ¿no? Que son Paloma Gruner, Paulina Acevedo, Claudia Aranda, ¿no? El hecho de que haya intendentes que se han querellado con los periodistas, como sucedió con el propio presidente del Colegio de Periodistas, ¿no? Que él estaba con cámara grabando hace un año, lo detienen, lo golpean, le quitan su equipo y el intendente de Valparaíso se querella, ¿no? Y él hasta hace un mes estaba con medidas cautelares. Entonces hemos planteado esto porque, insisto, más allá del caso de Claudia o el caso de otros colegas, digamos, lo importante es que esto no puede seguir ocurriendo porque implica una falta absoluta de democracia. Y la libertad de expresión es tan importante porque de todos los derechos humanos es el que permite exigir los demás. Por eso la importancia de la libertad de expresión. Y por eso los regímenes autoritarios en toda América Latina lo que hacen es cercenar la libertad de expresión. Hace unas semanas o días firmamos con Mónica una declaración por los periodistas de Nicaragua. Bueno, yo le decía al ministro, mire, este no es un tema político, esto es un tema de derechos humanos. A mí me toca, como presidente de los corresponsales de Sudamérica, de vez en cuando defender a colegas que están en riesgo en Nicaragua, o que están en Cuba, o que están en Colombia, o en Chile. Entonces lo que tenemos Mauricio, es eso. Dime. Sí, en estos rankings que normalmente Chile sale bien parado, latinoamericanos, de protección a la libertad de expresión, ¿cómo han incidido estos últimos hechos desde la revuelta hacia acá? ¿Chile está en la mira de los organismos internacionales por los ataques o atropellos a la libertad de expresión y libertad de prensa? Yo creo que sorprendió mucho que tan rápidamente los mecanismos de violaciones masivas de los derechos humanos se activaran. Y creo que eso nos tiene que hacer una gran reflexión como sociedad de por qué de forma tan rápida se pueden activar mecanismos masivos
de violación a los derechos humanos. Y en eso el tema de los medios, ¿no? Evidentemente nuestra situación no es la situación de otros países de América Latina. Recordemos que en América Latina tenemos 200 periodistas asesinados en 10 años, básicamente en México, Honduras, las zonas amazónicas, Colombia. No es la situación de Chile, pero evidentemente no podemos permitir que el país se vuelva una Colombia, ¿no? Perdón, Mauricio. Estaba pensando que no hemos hablado del tema más grave que hemos tenido desde el estallido social. O sea, lo hemos mencionado al pasar. Y el tema fundamental son los reporteros gráficos, los documentalistas, los videístas. Porque efectivamente Carabineros, sobre todo Fuerzas Especiales, los pone como blanco principal porque ellos aportan las pruebas de las violaciones a los derechos humanos. No nos olvidemos que son ellos los que han aportado las pruebas esenciales en los juicios que están en curso. Juicios que están en curso y que sin embargo se demoran y se demoran y se demoran. ¿Qué les dijo el ministro? O sea, ¿van a hacer algo o estamos cumpliendo con una función diplomática de ir a decirle y él dice sí, muy, muy grave, muy importante? No, el ministro dice que esto es un país donde funciona la libertad de expresión porque no hay censura previa, ¿no? Pero eso no es libertad de expresión. Lo que tiene que existir evidentemente es garantía reforzada. En la legislación internacional, que es lo que le expliqué al ministro, los periodistas somos asimilados a los defensores de derechos humanos por el papel que tenemos en la construcción de la democracia y la sociedad. Y lo que ocurre es que el Estado chileno ha sido incapaz de dar garantías reforzadas a los periodistas, a los camarógrafos, a los videalistas, documentalistas, ¿no? Y esto, claro, viene de mucho tiempo atrás. Yo recuerdo que para las manifestaciones del 2011, yo mismo me reuní como presidente de los corresponsales con el general director de Carabineros, González Lluré, a pedirle que por favor pararan las agresiones. Ese año, el 2011, tuvimos 41 corresponsales extranjeros agredidos por prensa internacional. Nos quitaban los equipos, escupían a algunos colegas, etc. Y en esa época, que es algo que ya hoy día no ocurre, teníamos que ir a colocar las denuncias a la Fiscalía Militar. Hoy día al menos se pueden hacer en la justicia civil. Mauricio, te voy a tocar un tema personal, pero me parece que es importante. Esta semana se cumplió el 45 aniversario del secuestro de tu padre y de tu madre. De tu padre delante tuyo, de tu hermano y de tu madre, José Weibel. 45 años. Tengo la impresión que esta vez se vivió distinto. Se vivió distinto tanto eso. Y yo te quiero felicitar por el coraje, la valentía, la serenidad, la ecuanimidad para enfrentar situaciones como las que estás narrando, porque eres un hombre sereno. Y sin embargo a ti te separaron de tu padre violentamente hace 45 años, en una micro, en un autobús. Policías que jamás te han entregado su cuerpo. ¿Cómo es para ti vivir eso, enfrentarte a la policía? Mira, yo creo que a mí lo que me genera una reacción ética, porque creo que el periodismo de investigación, y tú lo sabes también como yo, siempre nace un imperativo ético. A mí lo que me produce una tremenda desazón no es mi situación personal, sino que todo un país haya vuelto a ser expuesto a la violación masiva de derechos humanos. Que haya niños baleados, que haya mujeres que perdieron la vista, como Fabiola Campillay. Eso te provoca, te impacta, ¿no? Sí, yo creo que para todos nosotros en este país, esto que ha sucedido, estamos viviendo, nos obliga a ir hacia atrás, ¿no es así? Y nos hace daño. Sí, creo que es imperdonable lo que sucedió porque se dañó la democracia. Un presidente que le declara la guerra a su propio pueblo. ¿Qué se puede esperar de alguien así? ¿Qué se puede esperar de un gobierno que le declara la guerra a su pueblo? Muy poco. Bueno, yo quiero aprovechar de rendir un homenaje al padre de Mauricio, a quien conocí. Era un hombre extraordinario, un obrero extraordinario. Yo creo que nadie tiene derecho a vivir lo que vivió la familia de Mauricio. Y yo quise hacerlo y tú me vas a perdonar, Mauricio, no me odies, por favor. Porque creo que para este país, este último tiempo, hemos tenido que obligatoriamente revivir muchos hechos que nos han ocurrido.
uno donde va se topa con personas que te dicen que están viviendo momentos que ya vivieron. Y rendirle homenaje a José Weibel es una forma de traerlo a la vida, de hacerlo vivir en ti, en tu hermano, porque tu madre ya no está, y en todos aquellos que vieron en él y que tuvieron de él una palabra de aliento, una enseñanza, unos zapatos como yo tuve, y tantos otros, ¿no? Entonces, es una manera de traer a la vida a tanta gente. Y yo creo que no debemos eso. Te agradezco, Mauricio, te agradezco muchísimo tu serenidad, tu trabajo, tu aporte. Tus padres deben estar muy orgullosos, sea donde sea que estén. Yana, ¿querías decir algo? No, solamente citar al propio Mauricio Weibel, que en un homenaje a su padre escribió en redes sociales que si tú estuvieras acá entre nosotros estarías abrazando a Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, preocupado de las zonas de sacrificio, inquieto por el avance de la intolerancia en el mundo, pero sobre todo estarías confiado de que muchos hombres y mujeres humildes haciendo pequeñas cosas pueden hacer grandes cambios. Yo quisiera solamente agregar un puntito, si me permites, Mónica. Nosotros fuimos compañeros de universidad con Mauricio. Conozco muy de cerca tu historia. Nunca olvido cuando me contaste que tu hermano, cuando es secuestrado junto a tu padre, era más niño, que es más joven que tu hermano, ¿no? Más chiquitito era. Y dices tú que, me acuerdo perfecto que dices que él siempre se quedó con la imagen de los botones del vestón de uno de los secuestradores, ¿no? Yo creo que esas cosas marcan tan fuertemente a una familia como la tuya. No tengo más que decirte que, y lo digo de verdad, admiro tu valentía, Mauricio, porque cuando uno se mete en las patas de los caballos, pasan cosas como las que te ha pasado a ti, pues que una dirección de inteligencia del ejército en democracia puede ser capaz de espiar a un periodista, ¿no? Y yo sé que tú eres valiente, y solo eso, decirte que te admiro, como admiro a todos aquellos que, a pesar de las presiones, hacen hoy día el ejercicio de hacer un periodismo que escudriña el poder y que pretende eso, simplemente ser fiscalizadores de la democracia. ¿Ale? Sí, yo quería agregar que conocí a la mamá de Mauricio porque era profesora normalista y estudió con mi mamá, así que tuvimos la oportunidad de estar con ella en la casa de mi madre y conocer la extraordinaria mujer que siempre fue, y también compartir esta ligazón larga de familia con Mauricio. También le quiero expresar mi reconocimiento, mi apoyo y solidaridad con lo que está viviendo, y que por supuesto es inaceptable que en democracia el ejército o cualquier institución con ninguna excusa esté vigilando a los periodistas. Mauricio, te pido excusas por haberte hecho ese recuerdo, pero ¿sabes qué? Creo que era importante que le rindiéramos homenaje a tu padre, a tu madre, a ti. Te quiero entregar un regalo, un libro de Penguin Random House, por ti, por mí, por todas, querida Violeta, de Nerea de Ugarte López. Gracias, Penguin Random House, por este regalo que nos permite entregarle a Mauricio. Y este otro regalo de nuestro auspiciador. Ok, estamos. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Muchas gracias, queridas, estimadas colegas. Sí, hoy día fue el primer programa sin nuestro José Antonio. Insisto, le deseamos mucho éxito todas, pero les tengo una gran noticia también. Alejandra se viene de Nueva York y va a estar con nosotros aquí. Así que estamos muy contentas de tenerla entre nosotros. Y a ustedes, en este momento tan amargo de la pandemia, les deseamos una semana lo más leve posible. Con mucho cariño desde aquí, desde Pauta Libre. Buenas noches.